¿Cómo están, hermanos? Aquí les saluda el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder desde Lima, Perú. Como ustedes saben, tenemos este canal de YouTube que se llama Cristianismo para Todos. Y ahora estamos en este curso que es Introducción al Cristianismo. Estamos teniendo diversos episodios en los cuales estamos tocando puntos doctrinales importantes, puntos acerca de nuestra fe, acerca de nuestra relación con Cristo. Mucha gente habla del cristianismo. Yo creo que todos sabemos que existe Dios. Bueno, hay algunos que no creen que existe Dios, pero tampoco basta con creer en Dios, sino que es importante tener una relación con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una vida distinta, una vida mejor, una vida con su poder, una vida en la cual Él se manifieste en nosotros. Entonces, ese es el propósito de este curso, ¿no? De introducción al cristianismo, en el cual estamos viendo diversos puntos que tienen que ver. Hay mucha gente que llega a conocer a Dios por medio de Cristo y entra en esta relación, se hacen cristianos. Sin embargo, por diversas razones, muchas veces pasa tiempo hasta que ellos llegan a comprender qué es lo que está sucediendo en sus propias vidas, en el mundo espiritual, por qué es que van a la iglesia, por qué se cantan alabanzas, por qué es que es necesario orar, cómo recibir el poder de Dios, cómo recibir la sanidad, por ejemplo. Todas estas cosas que tienen que ver con nuestra doctrina, con nuestro cristianismo. Entonces este curso tiene ese propósito de darte un panorama general acerca del cristianismo. Estamos ahora en el episodio 8, que vamos a llamarle poder, así nada más, simplemente poder. Estamos, como te digo, dándote un panorama. Luego vamos a ir en detalle ya en otros cursos en los cuales veremos, por ejemplo, el tema de la sanidad, el tema de las finanzas, el tema de los dones del Espíritu, pero en este curso es básicamente un panorama. Hoy día voy a hablarte acerca del poder. ¿En qué sentido es importante el poder de Dios? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos una religión en la cual estemos esperando que Dios haga cosas a favor de nosotros y que nosotros pues seamos vistos simplemente como una persona, como alguien pasivo, que no sabe ni siquiera cuándo es que se manifiesta el poder de Dios. Entonces yo quisiera que tú vayas entendiendo, la palabra le llama esto la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente, entendiendo que el poder y la manifestación del poder de Dios es inherente al cristianismo. Cuando uno tiene una vida cristiana en la que no se ve el poder de Dios, uno tiene que preguntarse qué es lo que está pasando. Probablemente no está teniendo el verdadero conocimiento o no está teniendo fe en este poder de Dios. Ya sabemos que lo que nosotros buscamos es tener una relación con Dios, es la salvación lo más importante. No estamos compitiendo para ver si es más importante la salvación o el poder. Pero yo quiero mostrarte las Escrituras, porque en realidad el propósito de Dios es que nosotros estemos concientizados y completamente seguros de que Él quiere manifestar su poder en nosotros. Y si es que eso no está sucediendo, y si tú eres cristiano y te das cuenta que tu vida no hay una manifestación del poder de Dios en tu vida permanente, continua, entonces hay algo que hay que corregir. Probablemente sean tus creencias, probablemente sea tu accionar, probablemente no te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo debe estar pasando, pero Dios no quiere que nosotros tengamos vidas pasivas, vidas en las cuales pues uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, ya pues será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia para que nosotros la conozcamos y parte de esa voluntad está relacionada con su poder. Te voy a mostrar algunas escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio, nosotros tenemos que entender que el Evangelio mismo consiste en poder. Fíjate, el apóstol Pablo, cuando le habla a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 19 y 20, estaba recibiendo quejas de los corintios, de problemas internos a la misma iglesia, pero también de que había gente que cuestionaba, ¿no?, la autoridad de Pablo o cuestionaba el poder de Dios y todas estas cosas. Y Pablo es muy sincero y muy directo, como suelen ser todas las personas que estamos en Cristo. Dice así: pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios y hasta critica, juzga. El punto es ¿cuánta manifestación del poder de Dios hay en su vida? Ahora, con esto no estoy diciendo de que salimos a la calle y nos ponemos a hacer milagros. Bueno fuera. Y sí, sabemos y debemos estar preparados para ministrar milagros también. La palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Sin embargo,
Hay gente que habla de Dios y critica y juzga, pero tú no ves que Dios se esté manifestando en su vida de manera poderosa. Y entonces a ellos, Pablo le dice, pues estos arrogantes, yo voy a ir, no quiero conocer sus palabras, quiero ver su poder. A ver, tú estás con Dios, a ver, quiero ver tu poder. Lo mismo que pasó con Elías, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando desafió a los sacerdotes de Baal, ellos hablaban de Dios, Dios, él los desafía y tuvo una manifestación poderosa de Dios. Entonces, esto fue obviamente 1 Corintios 4, 19, 20. Ahora, el primer poder que nosotros vamos a ver de manera visible en el Evangelio es el poder de salvación. Es decir, cómo Dios transforma nuestra vida. Ahora, la salvación no es un hecho futuro, ¿no? De que un día seremos salvos, sino que Dios te salva aquí en la tierra ahora, cuando tú decides hacer a Cristo tu Señor y Salvador y confiesas con tu boca y creyendo con todo tu corazón de que Él le resucitó entre los muertos, ¿no? Al tercer día, y bueno, te arrepientes de tus pecados. La palabra de Dios dice que ahí nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nacemos de nuevo. Eso lo hemos explicado en el primer episodio. Entonces, esa salvación se manifiesta en nuestra vida, o sea, se nota a la persona. No es de que empezaste a ir a la iglesia y no, sino que hay una transformación. Mira, es poderosa esta transformación y tiene que ver con el poder de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces nos está hablando que es para todo el mundo, no solamente para el judío, sino cuando habla griego está hablando de todos los que no son judíos, ¿no? O sea, es decir, en el antiguo pacto, ese pacto era solamente para Israel, pero ahora este nuevo pacto en Cristo es para todo el mundo. Entonces, es poder de salvación. Cuando tú te salvas en Cristo Jesús, aquí en la tierra, estando vivos, tu vida empieza a cambiar, porque Dios hace una transformación interior poderosa. Nadie puede hacerlo, ninguna religión puede hacer ese cambio, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie puede hacer un cambio interior, solo Dios. Y ese es el poder de salvación que viene a tu vida cuando tú haces a Cristo el Señor y Salvador de tu vida, ¿no es cierto? Entonces, ese poder de salvación es evidente, uno empieza a cambiar. Por eso es que hemos visto gente y nosotros mismos que hemos tenido una vida muy diferente y de pronto venimos a Cristo y empezamos a cambiar. No es que en nuestras fuerzas estamos tratando de cambiar, no, sino que es el poder de Dios, es un poder de salvación, te salva y te empieza a transformar. Este poder de salvación es tan evidente y tan fuerte y obviamente es creciente, vamos creciendo también en poder. La clase de hoy, acuérdate que habla de fortalecerse, ¿no? De cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un poder que se manifiesta cuando nosotros tenemos victoria contra los seres espirituales de maldad. Es decir, existe Satanás, que tiene su propio reino de maldad, y hay espíritus malignos. Eso no quiere decir que todo el día estamos tratando de ver espíritus, fantasmas o cosas por el estilo, ¿no? Que se le baja la llanta y dice, espíritu de llanta baja. No, no estamos hablando de eso, pero sí existe la opresión, la posesión demoníaca, sí existen las enfermedades que de acuerdo a la palabra de Dios son opresiones de Satanás. Entonces nosotros estamos confrontados de manera permanente con ese tipo de poder negativo, de poder de maldad, de poder de tinieblas. Y eso no es para asustar, porque nosotros somos más que vencedores, tenemos victoria, pero tenemos que estar fortalecidos. Por ejemplo, cuando ministramos sanidad, porque la Biblia no habla de oración, cuando dice, sino ministrar la sanidad, imponer las manos, hay una confrontación de poderes. De acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, ahí hay un poder, una opresión de Satanás que manifiesta esa enfermedad. Yo sé que científicamente, químicamente, en fin, hay una interpretación del asunto, o sea, se puede pues sacar rayos X, análisis, todo, pero desde el punto de vista espiritual hay una confrontación de poder. Entonces, tú vienes con el poder de Dios contra el poder del enemigo. Entonces, ¿qué dice la Escritura respecto a este poder? Mira, en Mateo 10:1 dice lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando lleguemos al tema de sanidad, vamos a ver que para un creyente debiera ser normal no solo recibir sanidad en su cuerpo, sino además ministrar sanidad. Pero a veces nos concientizamos tanto en que la enfermedad es normal, de que todo el mundo tiene que enfermarse, de que es un asunto químico, es un asunto médico, y no creemos lo que dice la Escritura. Vamos a ir más adelante viendo cómo es
forma parte de la señal del cristiano, el hecho de que tenga este poder. Ahora, poder contra todo tipo, por ejemplo, de fobias, de opresiones, de depresiones, de temores. Nosotros tenemos victoria, es una confrontación, no es que va a suceder por magia. No, que de pronto estás un día, uy, se me fue el temor. No, tú tienes que confrontarlo y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Pero entonces tenemos este poder. Si la Escritura lo dice, lo que tenemos que hacer es creerlo, no ponernos a dudar, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que creerlo. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, si tú eres un discípulo de Cristo, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ese es un poder que está en nosotros, tenemos que usarlo, tenemos que activarlo, desarrollarlo. Ahora, Jesús mismo, fíjate, cuando Él estaba caminando, y Jesús luego ha dicho que si nosotros creemos en Él, tenemos que hacer todo lo mismo que Él ha hecho, y aún obras mayores. Pero mira, en Marcos 5:30 Jesús dice lo siguiente, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿No? Esta es la mujer que lo toca en medio de una multitud y es sanada, porque ella tuvo fe de que si tocaba al Señor iba a salir poder. Entonces, las Escrituras nos hablan de este poder. Muchas veces el creyente, cuando conoce a alguien que está enfermo, lo que hace es clamar a Dios, rogarle que lo sane. Pero tú no vas a ver eso en la Biblia. Lo que ves es que es una confrontación de poderes, una ministración, alguien tiene que ministrar, y en este caso la fe de la mujer hace de que salga poder, energía de Cristo, ¿no? Entonces, es así como tenemos nosotros que mirar el tema de la sanidad. Es una cuando alguien me pide que ore por su cuerpo, por algo así, y por ejemplo tiene un problema en la rodilla, yo inmediatamente me ubico y digo, en esa rodilla tiene que venir el poder de Dios ahora, en el nombre de Jesús, y ministro la sanidad. Porque sé que no se trata solamente que yo desee, por supuesto que tengo que desear que sea sano y la persona también, sino que tengo que creer que el poder de Dios es superior al poder del maligno y que yo tengo esa autoridad y ese poder para sanar. Y eso forma parte de todo cristiano, no es solamente para ciertas personas o para pastores. Todo creyente tiene señales. ¿Qué más? Vamos a compartirte para ir terminando 3 versículos acerca de la demostración del poder. Primero, en primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo dice lo siguiente. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Yo quisiera que desde ahora empieces a mentalizarte, a transformar, a permitir que Dios renueve tu entendimiento de que es inherente al cristianismo la demostración de poder, así como dice Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no? Sino en poder. O sea, no fue la predicación, y sobre todo cuando predicamos el evangelio tiene que haber un poder en nosotros, la gente tiene que ver ese poder, de eso se trata. A Jesús lo seguían porque veían su poder. Los apóstoles tenían poder. Los primeros cristianos, cuando ves hechos en la Biblia, ves que ellos ministraban con poder. Entonces la gente los seguía. Pero hoy en día la iglesia como que se hubiera conformado. No importa, yo predico el evangelio, tengo buenos deseos. Una moralidad, ¿no? Un moralismo, pero ha perdido el poder. Entonces tenemos que recuperar ese poder porque nos pertenece, es nuestro, Dios nos lo ha dado. ¿Qué más? Romanos 15, versículos 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. ¿Te das cuenta? Es Cristo haciendo algo a través de Él, ¿no? Para la obediencia a los gentiles, es decir, para que los gentiles puedan creer en el Evangelio. ¿Qué cosa? En palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que la predicación estuvo acompañada de poder, de señales y prodigios. ¿Qué pasa cuando el cristiano no entiende esto y piensa, no, yo me porto bien, yo hago el bien a los demás? Todo eso forma parte del cristianismo, pero descarta en su mente la posibilidad de mostrar el poder de Dios. Entonces, obviamente, como no tiene fe en el poder de Dios, entonces no se va a manifestar el poder de Dios. Son 2 dimensiones de poder que veremos justamente en el siguiente episodio. Primero, el poder interno dentro de nosotros para nuestra vida, pero también el poder hacia afuera para bendecir a los demás. Entonces, esto estuvo en Romanos 15, versículos 18 y 19, ¿no? Léelo, porque la predicación viene con el poder de señales y prodigios. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer.
A veces decimos, no, mira, vamos a llevarle una sopita, unos regalitos, todo eso es bueno, pero no podemos nosotros decidir dejar de creer en el poder de Dios. ¿Por qué lo tenemos? Porque justamente Dios quiere que ellos puedan creer. Al ver el poder de Dios, se acerquen y confíen en que Dios es todopoderoso. Pero si nosotros lo descartamos en nuestra mente, decimos, no, yo no veo que ministre milagros, no, no es necesario, es opcional, ya Dios verá cuando hace milagros. No, tenemos que desearlo y tenemos que estar seguros, es un tema de fe. Y finalmente, 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que nos falta muchas veces a los cristianos. Queremos convencer con palabras. Está bien, la predicación es palabras, pero la predicación es acompañada de poder, con demostración del Espíritu y de poder. Con esto no estoy diciendo que al terminar esta clase o este episodio tú vas a salir y tienes que empezar a hacer milagros. Lo que quiero decirte es que debes empezar a ordenar tus pensamientos, porque muchos cristianos, lamento decirlo, muchísimos cristianos que conozco han descartado la posibilidad de que ellos sean ministros con poder. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, lo que tenemos como propósito en este episodio es de que tú primero ordenes tus pensamientos, tu forma de pensar de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que estás viendo que sucede, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio consiste no solo en palabras, sino en poder de Dios. Es poder de salvación, poder contra las tinieblas. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y tú estás en el reino de Dios, tú estás unido a Cristo, tú eres un hijo de Dios y Dios quiere manifestar su poder en ti y a través de ti para bendecir a los demás. Bueno, hemos terminado con el episodio de hoy. Yo soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Escríbenos, ahí aparece nuestro email y puedes compartirnos algunas preguntas también cuando quieras o si tienes algún deseo de oración. Estamos para servirte. Este es Cristianismo para Todos, la introducción al cristianismo. Ya nos vemos en el siguiente episodio.